ocurrieron cosas también muy relevantes, muy relevantes. Ayer se produjo la incorporación de la fracción del oficialismo a la Asamblea Nacional. Esto podría ser entendido como un acto normal, más estamos en una situación tremendamente anormal, por eso buscamos criterio experto para que nos oriente en la valoración de lo ocurrido. Tenemos en línea al doctor Ramón Guillermo Aveledo. El doctor Ramón Guillermo Aveledo es un exparlamentario de dilatada y brillante trayectoria. Todo el mundo sabe el papel importantísimo que ha jugado en la construcción de la unidad opositora, que obtuvo relevantes victorias en el pasado reciente y además en la actualidad coordina el instituto que promueve precisamente el apoyo técnico, teórico y metodológico a la labor parlamentaria en nuestro país. Por eso quisimos precisamente conversar con él en esta madrugada, el miércoles 25 de septiembre. Doctor Aveledo, querido amigo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es su valoración? Buenos días, encantado de estar contigo. ¿Cuál es su valoración de este evento del día de ayer? Bueno, yo creo que en medio de tantas cosas negativas que nos están pasando y de la crisis terrible, tan ancha, tan profunda que el país vive, el evento de ayer tiene un signo positivo. Por supuesto digo un signo porque ahora vamos a ver su desarrollo, pero el hecho de que la fracción minoritaria, pero que atiende además a un sector importantísimo de la población y que respalda al gobierno de Maduro, se haya incorporado a la Cámara, yo creo que es apunta en el rumbo de la normalización. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, el Parlamento, por definición, es el único órgano del Poder Público Nacional que es plural. ¿Por qué? Porque justamente en la teoría de la gobernabilidad democrática, así como tú necesitas que un gobierno sea coherente y tenga una dirección clara y precisa, se consideró siempre necesario que hubiera un órgano del poder que fuera representativo, es decir, donde estuviera en la medida de lo posible todas las opiniones, todos los intereses, todas las regiones del país. El hecho de que la fracción del llamado Bloque de la Patria hubiera decidido retirarse del Parlamento, yo creo que es una decisión equivocada, que a su manera están corrigiendo. La autocrítica no forma parte del catálogo, del repertorio de sus cualidades principales, pero sin duda alguna la están corrigiendo a su manera y están dando un paso, digamos, de enmienda. ¿Para qué? Para que esos puntos de vista se expresen en la Asamblea y para que la Asamblea sea también natural, porque una Asamblea de solo opositores no era lógica. Entonces yo creo que eso apunta en la dirección del avance. Ahora va a depender de ellos y desde luego de la mayoría de la unidad en la Asamblea y de los demás actores en la Asamblea también, el que esa normalidad sea productiva para los venezolanos. Estamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, inquiriendo su análisis, su primer balance, sus primeras impresiones sobre la recomposición de la Asamblea Nacional como organismo plural, como organismo ya no con la participación únicamente de los factores vinculados al campo democrático, sino también con la participación del oficialismo. Ramón, en el deber ser, esto, como tú bien dices, debería ser un paso en la dirección correcta, la reinstitucionalización del único poder público nacido del voto popular. Ahora, es de temer que tras largos años de polarización y tras un último quinquenio especialmente virulento, pueda ser víctima nuevamente ese espacio de las pasadas pulsiones contradictorias. ¿Cómo colaborar desde el ámbito ciudadano para evitar que la Asamblea Nacional vuelva a ser simplemente una vitrina de la polarización y la diatriba y sea un instrumento de la nación y del Estado en una hora de crisis social tan profunda? Yo creo
que ahí está un punto muy, muy central, Chugo, fíjate. Creo que podemos esperar, sería poco realista esperar otra cosa, que siempre vamos a estar viendo recurrencias de la polarización extrema como base, porque todavía nadie se ha desmontado de allí. Ahora, y porque hay la falsa creencia en sectores, los sectores oficialistas y también en parte de los opositores, de que la polarización extrema es lo que produce réditos políticos y que nadie, y que todo el mundo debe mantenerse, digamos, en la trinchera de los puntos de honor, que es una equivocación, porque la mayoría del país, tanto las bases opositoras que quieren un cambio como las bases chavistas que respaldan al gobierno o a la política de estos años, quieren solución de sus problemas y viven, sufren, padecen todos los días la crisis. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que estar muy presente y hacer sentir a los legisladores, a los representantes, sus necesidades y sus demandas, de forma de colocar esas demandas en el centro de la agenda del Parlamento. Allí tiene que discutirse esas cosas tiene que sentir, y esto la Asamblea, estos requerimientos, estoy hablando de las demandas de los empresarios, de las demandas de los trabajadores, de las demandas de los consumidores, de las demandas de las mujeres, de las demandas de los estudiantes. Es decir, por ejemplo, acaba de ocurrir el inicio del año escolar. El inicio del año escolar acaba de ocurrir, hubo la respuesta del gobierno, que para todo responde es o con represión o con propaganda o con ambas. Fue una respuesta básicamente de propaganda, también hubo represión a maestros que manifestaron, pero básicamente de propaganda, fingiendo una normalidad absoluta en el inicio del año escolar. La sociedad sabe, porque lo saben las comunidades educativas, lo sabe la gente que los gremios magisteriales, lo saben los estudiantes, que eso no ha sido normal. Entonces, ¿cómo corregir eso? Implica afrontar la realidad. Entonces, por ejemplo, ese es un gran tema para la discusión en la Asamblea Nacional, para el examen, para que el ministro Aristóbulo Istúrez, que además, por cierto, es un hombre elocuente y que tiene vida parlamentaria, tiene experiencia parlamentaria amplia, vaya y explique, y los diputados exijan explicaciones, y se ejerza ese control parlamentario de la gestión gubernamental, al cual ha sido tan reacio el régimen en estos años, pero que es esencial para el funcionamiento, porque la gente habla mucho de la función legislativa, que es, por supuesto, importantísima, definitoria, pero es que el control del poder, el control del gasto, el control de las políticas públicas, la discusión acerca de la pertinencia o no de las políticas públicas, eso es una función que es esencialísima como parte de la representación. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que hacer sentir su exigencia, y aquí pongo un ejemplo, pero podría poner el ejemplo de la luz eléctrica, o podría poner el ejemplo del agua, sí, hacer sentir su agenda para que la agenda de la calle, la agenda de la vida real, la agenda de carne y hueso, agarre, es decir, la calle real, se apropie de una institución que existe para ella, y ahí no solo deben estar presentes los reclamos de los que queremos un cambio, sino también los reclamos de esa parte de la sociedad que votó por los diputados del Bloque de la Patria y que por una decisión política partidista le fue negada la representación por esos mismos diputados y por la dirección política de esas organizaciones. Entonces, ahí es donde yo creo que apuntamos hacia la normalidad de cómo debe funcionar una república. Ahora, el camino a la normalidad, uno dice normalidad y parece una cosa muy normal. La normalidad en Venezuela está extraviada hace mucho rato. Entonces, ese camino no va a ser un camino sencillo, va a ser un camino difícil, va a ser un camino contradictorio, donde habrá recesos, donde habrá regresos, donde habrá demoras, pero yo creo que en la medida en que la sociedad se haga sentir, ese camino va a ser menos lento y menos traumático.
Estamos conversando con el doctor Ramón Guillermo Aveledo, parlamentario de larga trayectoria y una personalidad que ha jugado papel importantísimo en la construcción del conjunto de fuerzas que permite que hoy el campo democrático diga con propiedad que tiene una amplia mayoría en el poder legislativo. Hablando de estos parlamentarios que nos son más cercanos, a quien yo por supuesto expreso mi más claro reconocimiento por la valentía, el coraje y las muy duras condiciones en que les ha tocado ejercer su rol. Sin embargo, hay que reconocer que durante demasiado tiempo, quizá 2 años y medio, 3 años o más, exacto, han operado básicamente como una suerte de partido político opositor, el partido del presidente Guaidó. ¿De qué manera cree usted que pudiera escalar o superar ese rol la mayoría parlamentaria democrática y ubicarse en esta nueva realidad que usted señala de equilibrio republicano? Bueno, ahí, para eso está la Constitución, el reglamento interior y de debate con todos sus efectos, y aunque hicimos, por cierto, por encargo de ellos un anteproyecto de reglamento que hizo el instituto por encargo de ellos para democratizar más y hacer más eficaz la labor parlamentaria. Pero yo creo que ahí está la guía, en la propia Constitución. Hay una tarea de representación que los parlamentarios tienen, unas tareas de control y unas tareas de legislación. Y esas tareas suponen que participan los otros. Yo creo que tiene que haber, en ese sentido, mucha apertura. A mí me complace la serenidad con la cual ha reaccionado la mayoría de la Asamblea. Yo estoy convencido de que un sector del oficialismo pensó que al anunciar más o menos unilateralmente o por lo menos como acuerdo de un sector respetable pero minoritario de la Cámara, que no tendría, digamos, cómo corresponder de fuerza para corresponder al acuerdo, anunció la reincorporación y anunció una cosa muy importante, que es la intención de reformar el Consejo Electoral, de hacer un Consejo Electoral confiable para todos, y de hacer las modificaciones que impliquen garantías para los procesos electorales. Lo uso en plural el término en el acuerdo, en el anuncio, el documento, lo cual indica que no está hablando de un solo proceso electoral, sino de los procesos electorales. Entonces, a mí me parece que esa es una oportunidad. Ahí tiene la mayoría la oportunidad ahora de decir, bueno, vamos a instalar la comisión técnica en los términos constitucionales y legales correspondientes, ventilemos juntos cuáles son las reformas que hay que hacer, busquemos los acuerdos para eso, porque una democracia como la que queremos que sea la venezolana no es, porque Venezuela ahorita no es una democracia, pero en una democracia como la que queremos hay acuerdos, hay consensos y hay disensos, y a los consensos, por más escasos que sean, hay que sacarles el máximo provecho para poder procesar los disensos que siempre existirán, procesarlos razonablemente, porque no es verdad que la sociedad se va a convertir en uniforme. La superstición de la uniformidad social ha fracasado en estos años y es muy claro que es una mentira, y hacer una uniformidad al revés, para decirlo en los términos simples, cambiar la uniformidad roja o rojinegra por una uniformidad azul sería una bobería, un error muy grande. La sociedad venezolana no es uniforme, no es monolítica, es variada. Lo que tenemos es que encontrar el rumbo perdido de procesar esas diferencias, esas contradicciones sensatamente, razonablemente, como diríamos venezolanamente, por las buenas. Y para eso está la regla de la democracia. Y yo creo que allí es el principal reto, empezandito, de la mayoría opositora. Ramón, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 25 de septiembre. Un gran abrazo y muy buenos días. Agradezco mucho a ti la llamada. Era el doctor Ramón Guillermo Aveledo,
ex parlamentario de dilatada trayectoria, expresidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, director, presidente del Instituto de Apoyo al Parlamentario Fermín Toro, es decir, una personalidad muy conocida por el país. Su criterio es importante. A la clase política recomienda reubicarse en esta situación y hacer viable la reinstitucionalización del Poder Legislativo para que sea útil al país, y a la sociedad civil le recomienda hacer presión para que la agenda de la calle se sienta en el espacio parlamentario y no sea simplemente un foro de la clase política para la clase política. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión.